principio, cuando voy a empezar a hablar de la querella, es que tengo el mayor de los respetos por la familia y por las víctimas. Y que espero que se entienda que si las cosas fueran distintas y quien hoy está como querellante, su hijo fuera quien estuviera imputado, yo estaría haciendo exactamente el mismo trabajo. Y lo digo con el mayor de los respetos. Dicho ello, esta defensa impugna la resolución dictada el 16 de abril por parte del doctor Reusi, y el fundamento que esta parte tuvo en principio es que es un auto procesal importante que le produce agravio a mi representado de imposible reparación ulterior, por encontrarse además comprometidas también garantías convencionales y constitucionales. El pronunciamiento del doctor Reusi lo que hace es rechazar la impugnación de esta defensa que ya se había hecho contra la resolución del doctor Corbalán. Primero que revisa el acto por el cual la Fiscalía designa como querellante a la señora Maipú. Sintéticamente, ¿qué dijo esta parte al respecto? Porque consideró que no era pertinente la constitución de la querella. Se dijo que se entendía que era de aplicación en el marco de nuestro código el artículo 8 que habla de la ley procesal más benigna. ¿Por qué? Porque este artículo ordena que siempre se va a aplicar aquella ley que sea más favorable para el imputado. Como todos sabemos, venimos con un piso de derechos donde en el sistema procesal anterior, en virtud del artículo 68, se le daba la posibilidad de que hubiera un acusador particular cuando hubiera una persona menor de edad sometida al proceso. Esto también fue avalado por toda la doctrina del Superior Tribunal de Justicia en su momento. Ese es un punto, la ley procesal más benigna. El otro punto es el principio de no regresividad, nuevamente. Es decir, hay estándares alcanzados en un piso de derechos que no puede restringirse, que puede ampliarse, pero lo que no puede hacer es restringirse, porque justamente esos alcances en materia de derechos son irreversibles. Y entendía yo que la constitución del pretenso querellante venía a socavar ese piso de derechos. Y en definitiva, lo que lograba en la práctica era darle al joven el mismo tratamiento que a la persona adulta. Otro de los puntos que había planteado esta defensa era nuevamente que no se daba un trato particularizado a esta situación de que había una persona menor de edad. Se dijo en ese momento que en realidad el legislador había omitido hacer cualquier tipo de consideración respecto a las personas menores de edad en el nuevo sistema acusatorio y que ello de ninguna manera podía jugar en contra de los intereses de mi representado, ni ponerlo en una situación procesal más gravosa que la que tenía en el momento de la vigencia del Código Procesal anterior. Se dijo también que el proyecto del Superior Tribunal de Justicia, específicamente en materia penal juvenil, determinaba en su artículo 5 la prohibición de la existencia de la querella en procesos contra personas menores de edad. Muy bien. ¿Qué nos dice la resolución del doctor Reusi, que es sobre ella que voy a centrarme? Bueno, lo primero que nos dice es que ella tiene una posición tomada. De hecho, le informo al tribunal que yo tomé la decisión de recurrirlo, en principio, al doctor Reusi, en función, en función de que, justamente sabiendo que ya tenía un criterio tomado, bueno, finalmente él estimó que no era pertinente la recusación, y esta parte, como su objetivo estratégico no estaba puesta en esa decisión, sino en las instancias superiores, bueno, no hizo ningún planteo al respecto. Pero él nos dijo, sí, que ya tenía posición tomada, que esta posición tomada estaba reflejada en lo que resolvió en el legajo 109, que es el conocido como FAU, que el código era una declaración del doctor Reusi en sí mismo respecto de que no estaba prohibiendo a la querella. Acá sí debo señalar que, como dije antes, de la lectura de todo el código no hay absolutamente ni una mínima referencia a lo que es el tema de jóvenes infractores.
Y que entiendo que el señor juez hace una interpretación sesgada, porque lo que se estaba solicitando era una interpretación armónica de las leyes, en función del anterior artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, del artículo 18 de la Constitución Nacional, del artículo 25 de la Convención Americana, del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre cuya base se interpreta que la víctima, por supuesto que tiene el derecho a querellar, pero hay un límite que está dado cuando en el proceso hay una persona menor de edad imputada. Este criterio, como es conocido, lo evidenció el Superior Tribunal de Justicia con una gran cantidad de fallos, desde Las Casas hasta Lagos, entre muchos otros, donde habló precisamente de este límite y esta imposibilidad del acusador particular de impulsar un proceso incoado contra personas menores de edad. Lo tercero que nos dice el doctor Reusi es que ni los tratados ni las convenciones refieren la proscripción de la querella. Si lo que el magistrado quería era un artículo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que dijera no puede haber querellante, evidentemente lo que ha pasado es que se ha desestimado sin analizar todos los fundamentos que se han dado de por qué el Estado tiene la obligación de brindar un trato diferente a las personas menores de edad. Y también los compromisos internacionales que hemos asumido como Estado a partir de la Convención. Se pidió una interpretación amplia, una interpretación armónica. Y sin embargo, se desconoció esta normativa internacional que está incorporada, recordemos, a nuestra Constitución a partir del artículo 75, inciso 22. ¿Qué nos dicen estos tratados? ¿Qué nos dicen estas convenciones? Que los jóvenes no pueden ser tratados igual que los adultos. Este es un principio básico del sistema penal juvenil. Precisamente, si en este claro ejemplo, en que hay un imputado mayor de edad y un imputado menor de edad, si en el sistema de adultos se admite la querella para los adultos y vamos a admitir una querella para una persona menor de edad, es muy claro que estamos equiparando y poniendo en la misma situación al adulto y al joven. Es algo que se ve, digamos, a simple vista. Dijo el doctor Reusi también que había un reconocimiento en este nuevo código respecto a la víctima. Y es cierto, yo comparto esta apreciación. Hay un reconocimiento que quizás no estaba tan expuesto en el sistema anterior. Pero este reconocimiento de ninguna manera puede ir en desmedro del interés que tiene una persona menor de edad cuya, cuya intervención en el proceso debe ser especialmente protegida por el sistema penal y por el Estado. Se dice que la concepción de la bilateralidad que hay en el proceso se interpreta como que la víctima puede acudir para conseguir una sentencia útil a sus derechos. Es verdad. Ahora bien, nunca vamos a poder sostener que una persona menor de edad, imputada, está en la misma situación que la querella, o que la víctima, perdón. No es la misma situación. Justamente eso es lo que lleva a desarrollar principios como lo que tiene que ver con la igualdad de armas, que es un principio propio de la defensa, precisamente. ¿Y por qué? Porque justamente hay una suma de proporción entre lo que es el imputado y lo que es el servicio del Estado, o la organización estatal, mejor dicho, puesta al servicio de la persecución penal. Hay una diferencia y un desequilibrio muy importante. Por eso es la obligación de tomar ciertas medidas para compensar esas diferencias. Entiendo que con tenerla a la querellante constituida respecto del menor, de alguna forma lo que hace es todo lo contrario, es decir, no generar esa compensación que se requiere para igualar las diferencias. Por otro lado, dijo el doctor Reusi que no advertía valores en pugna. Por un lado, el código nada dice respecto de la querella. Y por el otro lado, el interés superior del niño, que según el magistrado no se encuentra vigente en el caso. Dijo también que nosotros, como país, estamos asumiendo nuestro compromiso con los tratados internacionales, con darle un trato diferenciado,
que esto estaba plenamente vigente en auto por la ley 22.278 y por la ley 4.109. Entiendo que estas afirmaciones de alguna manera desconocen precedentes tales como Mendoza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2013, que claramente nos sanciona como país por mantener todavía en vigencia la ley 22.278. Pero además, leyes obviamente de la época de la dictadura, pero además lo ha dicho la Corte nuestra en Maldonado en el año 2005, cuando nos dice que la 22.278 está en una situación de una fuerte tensión con los principios constitucionales. Y lo acaba de decir la Corte nuevamente, en un caso que es de esta jurisdicción, en el precedente ACJ de octubre del año pasado, 2017, reafirmando nuevamente esta fuerte tensión y exhortando al Congreso de la Nación a modificar el sistema penal juvenil. Lo otro que nos dice el doctor Reusi es que no hay colisión para ponderar y resolver a favor del niño, porque el diseño del proceso, sostiene, no hace a la garantía de la defensa en juicio. Voy a disentir con esta opinión. En este sentido lo voy a citar al doctor Zaffaroni en su obra Estructura Básica del Derecho Penal, editorial EDIAR, página 200, del año 2011, página 41. Nos dice el doctor Zaffaroni que la referencia a la ley anterior, al hecho del proceso, del artículo 18 de la Constitución, no permite hacer una diferencia entre lo que es una ley material y una ley formal. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Que viola la prohibición de retroactividad cualquier norma procesal que sea más gravosa para el imputado. Claramente también esto lo toma la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos, entre muchos otros, 324, 2338, 330, 3565, 327, 12, 11. Continúa diciendo el doctor Reusi que no se está generando un principio contrario a la retroactividad o al piso de derechos, que ya es a favor de la minoridad, dice textualmente. En esto tengo que decir que en la interpretación del sistema americano, siempre, que se aplique una legislación posterior y que sea precisamente menos benigna, estamos afectando el ejercicio del derecho de defensa y la garantía de defensa en juicio. El debido proceso y la garantía de defensa en juicio. Otro de los argumentos del magistrado es que, y es el último, que esta cuestión de la pretensión de la querella deviene de un principio constitucional que es el derecho de peticionar a las autoridades, ante las autoridades. Quizás en una interpretación amplia podríamos decirlo. Yo considero que la querella no deriva necesariamente de ese principio. Porque todas las disposiciones del bloque constitucional, de los tratados y demás, nos dicen que el Estado está obligado a investigar, precisamente, y juzgar violaciones a derechos humanos, ¿sí? No cualquier delito común, violaciones a derechos humanos, y sancionar a los culpables. Pero el acceso a la justicia, para estos casos, no obstante, de víctimas y familiares, no dice que tenga que ser específicamente por intermedio de una querella. Es la participación de la víctima, pero no nos dice que sean como titulares de una acción penal. Los agravios, entonces, que ya un poco adelanté, pasan. Voy a tratar en forma conjunta esta errónea interpretación y la inobservancia de las disposiciones específicas. Y voy a decir que lo que hace, a mi criterio, el magistrado es tomar en forma directa el artículo 55 del Código Procesal y omite hacer esta interpretación armonizada que se solicita con las normativas en cuestión. Y descarta también el análisis de la jurisprudencia que incluso se había establecido con respecto a lo dicho por el Superior Tribunal en la materia. Justamente, ese trato diferenciado es asumido por el Superior Tribunal en estos precedentes que he señalado, donde no se admite la persecución penal respecto a menores de edad. Y si bien esto no lo tenemos hoy, esto no es un impedimento para que sea aplicado. ¿Por qué? Porque desconocerlo nos pone otra vez en una situación de una clara regresión de pérdida de piso de derechos, que hemos dicho que es irreversible. Recordemos incluso que el artículo 68, en su inciso B, la 4109, nos dice que el joven tiene derecho a tener una sola acusación, un órgano judicial
un fiscal independiente y ser juzgado por un órgano judicial competente. Si uno quiere constatar cuál es una situación regresiva en relación a los derechos que se han logrado, lo que correspondería es analizar si esta introducción, esta modificación, restringe o no esos derechos ya consagrados. Claramente, en este caso en particular, los restringe, porque insisto en que la situación procesal del representado se la pone en una situación mucho más gravosa. ¿Por qué digo esto? Recordemos que la audiencia de la que en definitiva estamos siempre hablando es una audiencia de sobreseimiento. Es decir, el fiscal o la fiscal en este caso ya tiene un criterio claro respecto de su interés en la persecución penal. Entonces, hasta dónde estábamos, iba a ser una audiencia de sobreseimiento y respecto a mi representado se extendía la acción. Ahora bien, al cambiar las reglas de juego y al aparecer la figura del querellante, es obvio que hay un interés represivo que es diferente, porque si no, no hubiéramos llegado a esta etapa. Entonces, esto también tiene que ser analizado. Y la querella, en este sentido, tampoco tiene por ahí la especialidad, quizás, que se requiera en este tipo de particular proceso y que por otra parte puede traer una litigiosidad innecesaria. Estos serían también otros de los argumentos a tener en cuenta. Para ser muy precisa, y ya que insisto tanto en esto del trato diferenciado, yo quiero un poco transmitir de qué hablamos cuando hablamos de trato diferenciado, además de ser un principio del derecho penal juvenil. En esto la llave nos lo da la opinión consultiva 1702 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dice que las condiciones en las que un niño participa en un proceso no son las mismas condiciones en las que participa un adulto. Y que si se sostuviera lo contrario, en realidad se estaría desconociendo la adopción de aquellas medidas especiales que el Estado tiene que tomar para compensar precisamente las diferencias. Nadie puede negar respecto de un menor que hay una menor evolución desde el punto de vista psicológico, físico. Las motivaciones son absolutamente distintas, hasta muchas veces se tiene mucha menos conciencia de la consecuencia de los actos. Esto tiene que ver en un análisis también científico y neurológico de las etapas por las que atraviesa el ser humano, particularmente en la etapa de joven. Entonces, en el marco de esta opinión consultiva, queda claro que hay una razón de mucho peso y que tiene una razón científica a los fines de pensar por qué estamos obligados a dar un trato diferenciado, por qué tenemos que tener instituciones diferentes, por qué tenemos que tener un sistema especial diferente. Aun cuando en esta provincia no tengamos el sistema especializado, esto no impide de ninguna manera que los tribunales que actúen apliquen estas normativas, que son las específicas y mencionadas y operativas a partir de la Constitución. Hacer referencia, como hizo el doctor Reusi, a la amplitud de los derechos de la querella, en desmedro de la posición del imputado menor de edad, en realidad hace que se afecten sus derechos ya consagrados. Las normas procesales entiendo que no son inocuas, señores jueces, y que en el presente caso la aplicación de este código constituye claramente ese empeoramiento en la situación del imputado. Por ello es que debe aplicarse el artículo 8 de la Ley Procesal más benigna, no respecto de todo el Código de Procedimiento anterior, solamente en lo que hace a la temática del querellante. Quería señalar también que constitucionalmente tampoco es obligatoria la figura del querellante, y creo que hay que hacer alguna distinción al respecto. Es un criterio de política criminal, claramente, y el Estado lo ejerce a través de sus órganos legislantes, y si no lo pusiera, si el Estado no lo implementara, lo instruyera, no está violando ningún principio constitucional. Es la Corte la que ha dicho, en el precedente 252-195, que esa facultad que la ley le reconoce a los particulares a los fines precisamente de actuar como querellantes en delitos de acción pública no es un derecho de propiedad en el sentido del derecho civil,
no es un derecho de propiedad, sino que es una concesión que hace la ley susceptible de ser modificada en cualquier momento y que ello no compromete ningún principio constitucional. Bien, paso ahora al otro agravio que tiene que ver con la observancia del principio de interés superior. No voy a reiterar el concepto de lo que es el interés superior del niño porque ya ha sido desarrollado, así como esta preeminencia entre los derechos de los niños y los de otras personas igualmente legítimas. Y voy a decir también que esta afirmación que hace el magistrado respecto a que no se ve afectado el interés superior del niño, dice concretamente que no ve no ve valores en pugna, digamos, o en contra, por un lado, con la normativa del código y el interés superior del niño. Bueno, esta afirmación me hace pensar que es imperiosa la necesidad de contar con capacitaciones específicas en la materia. ¿Por qué? Porque esto está dicho no de hoy, desde hace muchos años. Desde el año 94 está incorporada a nuestra Constitución y la Convención es del año 1989 y esta provincia en 1990 sin necesidad de hacerlo porque un instrumento internacional también lo ratifica. O sea, hace muchos años estamos hablando de lo que es el interés superior del niño. El Comité de Derechos del Niño, que justamente hace todo el seguimiento de la Convención, nos ha instado como país no solo a cambiar el sistema penal juvenil, sino también a poner énfasis en esto de que cualquier decisión que se tome respecto a un joven siempre tiene que atenderse al interés superior del niño. Y la omisión de abordar esta legislación entiendo que constituye una violación al deber del control de convencionalidad y de constitucionalidad. ¿Por qué lo digo? Porque el Estado argentino está obligado a acatar estas normas y esto no está pasando. Quiero reseñar en otro agravio que es la afectación al principio de igualdad, que ha pasado algo que es también de mucha trascendencia institucional, que es que al andar del tiempo de la puesta en marcha del sistema acusatorio nos hemos encontrado con que hay resoluciones de otras jurisdicciones con posturas antagónicas a la que ha resuelta por estos magistrados. Concretamente, voy a hablar de la tercera circunscripción, General Roca, la segunda circunscripción, que es General Roca primero, es un fallo de la doctora González, Natalia González, que en un proceso que venía del sistema procesal anterior, en el cual pretendió constituirse un querellante, resolvió en la causa de Blíger, Pinto Aparicio, Joaquín Gabriel y Cabeza sobre lesiones agravadas por alevosía, legajo 00879, resolvió que no era pertinente la constitución de la querella, porque esto afectaba el interés superior del niño y porque además debía aplicarse la ley procesal más genérica. Y esta resolución quedó firme. Por otra parte, esta postura que estoy mencionando es la postura mantenida por el fiscal Ricardo Romero en un dictamen de fecha 6 de marzo de 2018, que nos dice, ese dictamen que conforme la doctrina Lagos del Superior Tribunal de Justicia, es inadmisible cualquier impulso procesal de la querella contra una persona menor de edad, sí, respecto del adulto. Y la tercera circunscripción de Bariloche, ahora sí, una resolución del doctor Just Gregor de fecha 21 de diciembre del año 2017, en un legajo 0042, 00042, se rechaza la constitución del querellante cambiada, porque el hecho había ocurrido con anterioridad a la vigencia de este código con el sistema procesal anterior por aplicación de la ley más venida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que según el lugar donde se encuentre una persona, es que se va a aplicar un criterio diferente, lo cual no puede ser. Un joven que vive en Vietnam, judicialmente, penalmente, no puede ser tratado en las mismas circunstancias, de manera distinta a un joven que está en Roca, a un joven que está en Bariloche. Esto afecta al principio de igualdad ante la ley en los términos del artículo 16 de la Constitución. Esta defensa tiene la obligación de hacer estos planteos y de agotar todas las vías para unificar o lograr al menos que se determine una unificación de criterios al respecto, toda vez que esto resulta también una gravedad institucional. Y hay otra aplicación que tiene que ver también con un principio constitucional, que es el de la unidad del Ministerio Público Fiscal. Sabemos que es un principio constitucional que está regulado en el artículo 2 de la Ley Orgánica. Sabemos que es la forma en que se actúa frente a la magistratura o a la judicatura y frente a la sociedad
con un criterio único. Se pueden tener diferentes criterios, por supuesto, no es eso lo que estoy diciendo. La unidad del Ministerio Público tiene que ver con cómo se planta el Ministerio Público ante la sociedad y qué respuesta da. En este sentido, entonces, ante una misma situación, dos criterios tan antagónicos, evidentemente nos están diciendo que se está afectando el principio constitucional de la unidad del Ministerio Público. En cuanto al argumento que en su momento tuvo la Fiscalía, que en esta jurisdicción regía el legajo 109, que por eso ratificaba su criterio de hacer participar a la querella, yo quiero clarificar que en ese legajo, lo que el Tribunal de Impugnación, constituido por subrogantes, dijo en su momento es que estaba el recurso de impugnación que la defensa había planteado estaba mal concebida. Porque entendió, en definitiva, que lo que había pasado es que se había agotado la instancia porque se daba el doble conforme. Había dos jueces que habían revisado la cuestión y no entró a analizar el fondo de la cuestión. Y esto quiero también que quede claro. No se entró a analizar el fondo de la cuestión. Y ahora sí, pensando en este planteo, quiero decir que acá también, obviamente que hay dos jueces que han intervenido y que uno podría pensar, bueno, ya está, la instancia se agotó. Pero acá estamos haciendo un planteo que tiene que ver con la transgresión a cláusulas convencionales y constitucionales, que nos habilitan a llegar a una instancia incluso federal. Quiero señalar también, porque se ha dicho en el devenir de estas audiencias, particularmente en lo determinado, lo resuelto por el doctor Corbalán, que la Corte Interamericana ha dicho respecto de las víctimas que hay tres principios, que son reparación del daño, verdad y justicia. Y por supuesto que es así, y así corresponde. Lo que pasa es que estamos hablando en estos casos de violaciones a derechos humanos, donde es el Estado quien transgrede las obligaciones que tiene, o bien porque no se ha hecho una investigación que ha privado de sus derechos a las víctimas. Este no es el caso. Quiera o no, no es una violación de derechos humanos, es un lamentable hecho, es una tragedia, pero no es un caso de violación a los derechos humanos, porque acá se trata de dos personas particulares que están imputadas, y además porque no hay agentes estatales como autores del hecho, ni negación o negativa al derecho al acceso a la justicia en este punto. Bien, entonces, lo que esta defensa en definitiva quiere plantear es que este decreto que está cuestionando lo que hace es desconocer el efectivo goce de los derechos, de las garantías que mi representado como persona menor de edad tenía hasta este momento. Y que las posturas que han asumido acá los magistrados en esta circunscripción van en contra del principio del sistema penal juvenil, que son absolutamente desconocidos en la resolución. En base a todo ello, entendiendo entonces que corresponde que se trate, que se haga lugar esta impugnación, porque persiste esta transgresión de las garantías constitucionales convencionales reseñadas, voy a solicitar al tribunal que haga lugar a la impugnación y que resuelva dejar sin efecto o revoque en todo caso la designación de querellante o acusador particular. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias.